Nueva York tiene 19,5 millones de habitantes, convirtiéndolo en el cuarto estado más grande de Estados Unidos. A pesar de su tamaño, cerca del 62% de la población vive en solo el 4% de su territorio al extremo sureste, conocido como Ciudad de Nueva York, dejando el resto del estado vacío. ¿Por qué no vive más gente en el norte del estado? Bienvenidos a Geografía con Jeff. Nueva York es uno de los estados más interesantes del país. Ningún otro territorio está tan dominado por un solo estado como Nueva York. Quizás Illinois se le acerque con Chicago. Esto ha llevado a que el estado de Nueva York se sienta bastante vacío cuando se viaja incluso al norte de la ciudad. Y como siempre, hay una razón geográfica para esto. Nueva York es uno de los 3 estados originales de Estados Unidos. A pesar de ello, ha sido olvidado por la ciudad con la que comparte nombre. Esta relación entre la ciudad de Nueva York y el norte del estado ha estado inmersa en una lucha interna desde los tiempos de las colonias. La actual Nueva York estaba habitada originalmente por varias tribus indígenas, entre las que destacaba la Confederación Iroquesa, la poderosa alianza formada por las tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y Tuscarora. Desempeñó un papel fundamental en la región. Los iroqueses eran conocidos por su sofisticado sistema político y organización social, por sus habilidades en agricultura y artesanía. Su sociedad matrilineal, en la que la descendencia y la herencia se trazaban a través de la madre, era fundamental en su cultura, que contrastaba fuertemente con las normas patriarcales de los colonos europeos a principios del siglo XVII. En 1614, los holandeses, al mando de Hendrik Christiansen, construyeron Fort Nassau, actual Albany, el primer asentamiento holandés en Norteamérica, y el primero europeo en lo que se convertiría en el estado de Nueva York, y en 1624 fundarían la ciudad de Nueva Ámsterdam. Por desgracia, para los holandeses, en 1664 los británicos invadieron y tomaron el control de Nueva Holanda, rebautizándola como Nueva York, y Nueva Ámsterdam, renombrada como la ciudad de Nueva York. 100 años más tarde, durante la Guerra de la Independencia, Nueva York tuvo un papel fundamental. Incluso los iroqueses se vieron divididos por el conflicto. Los Mohawk, los Seneca, los Onondaga y los Cayuga permanecieron leales a los británicos, mientras que los Tuscarora y los Oneida se alinearon con los colonos. Esta división tuvo consecuencias devastadoras para la Confederación, ya que los tratados y políticas de posguerra menospreciaron su soberanía, provocando la pérdida de sus tierras. Durante el siglo XIX, Nueva York se transformó en un motor económico para Estados Unidos. La construcción del Canal de Erie en la década de 1820 fue un logro histórico que conectó los Grandes Lagos con el Océano Atlántico e impulsó el comercio y la emigración. En esa época, Nueva York pasó a ser conocida como la primera ciudad global, con millones de inmigrantes de Europa y Asia. Esta migración trajo consigo un auge de la producción, la construcción, la vivienda y la economía, que convirtió a Nueva York en la ciudad más rica del mundo. Hoy en día, el estado de Nueva York es un microcosmos de Estados Unidos, dominado por la ciudad de Nueva York, pero la ciudad en sí es solo una pequeña parte de todo el estado. Antes de explorar la geografía del estado de Nueva York, si te está gustando este video, suscríbete. Tienes más videos divertidos de geografía a un solo clic. El estado de Nueva York, conocido por el emblemático horizonte de la ciudad de Nueva York, ofrece una geografía más interesante y variada que la de su famoso centro urbano. Las montañas, los ríos, los lagos y bosques contribuyen a la singular composición medioambiental y geológica del territorio. El estado puede dividirse a grandes rasgos en varias regiones. Al noreste se extienden los montes Adirondack, una vasta zona en forma de cúpula que forma parte del escudo canadiense. Los Adirondack se caracterizan por un terreno escarpado, con el monte Marcy como punto más alto de Nueva York, a 5.343 pies. Esta zona también es conocida por sus densos bosques, su abundante fauna y numerosos lagos y arroyos, que la convierten en un destino popular para el ocio al aire libre y un hábitat para una gran variedad de especies. Al sureste de los Adirondacks se encuentra el Valle de Hudson, región que se extiende desde la punta de Manhattan hacia el norte de Albany. El río Hudson, que fluye a través de este valle, no es solo un accidente geográfico, es una vía fluvial vital que ha sido crucial para el comercio y el transporte. El valle también es conocido por su tierra agrícola, que produce una gran variedad de cultivos y sirve de columna de muchas comunidades rurales.
En el centro de Nueva York se encuentran los Finger Lakes, unos alargados y estrechos lagos formados por antiguos glaciares. La región es famosa por su producción vinícola, gracias a los microclimas creados por estos lagos. De hecho, Nueva York ocupa el tercer lugar en producción de uva, después de California y Washington. Los Finger Lakes también aportan al estado recursos hídricos que nutren ríos y canales como el histórico canal de Erie. Al oeste se encuentran los Grandes Lagos, con Nueva York bordeando los lagos Ontario e Erie. Esta zona es crucial por sus oportunidades comerciales y recreativas. Las cataratas del Niágara, en la frontera con Canadá, no solo son una maravilla natural, sino también una importante fuente de energía hidroeléctrica. A pesar de no ser considerado un estado costero, Nueva York tiene un litoral muy extenso, debido a Long Island, una isla densamente poblada al este de la ciudad de Nueva York. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Nueva York tiene aproximadamente 2.625 millas de costa, más que Nueva Jersey, Georgia y Oregón. Pese a su geografía, la población neoyorquina se concentra mayoritariamente en la ciudad de Nueva York, dejando el resto del estado bastante vacío. En el estado de Nueva York viven 19,5 millones de personas, siendo el cuarto estado más grande del país, por detrás de California, Texas y Florida. En el propio estado, el 62% de la población vive en el área metropolitana de Nueva York, y el resto de la población ocupa el 96% del estado. Esta increíble distribución de la población la comparten pocos lugares del mundo, y se debe a múltiples razones geográficas. En primer lugar, las diferencias climáticas entre el norte del estado y la ciudad de Nueva York son significativas. El norte del estado experimenta un clima con inviernos más fríos y veranos relativamente suaves, en comparación con el clima costero de la ciudad de Nueva York. Esto no significa que en Nueva York no haga frío, pero es sin duda más suave que en Buffalo, donde se producen nevadas que pueden someter a la ciudad a peligrosas tormentas. Esto ha influido históricamente en el asentamiento, ya que el del norte lo hacía menos atractivo para los primeros colonos, y sigue siendo un factor decisivo para la gente hoy en día. Pero aunque el clima ha desempeñado un papel, históricamente, el establecimiento de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam, que más tarde se convertiría en la ciudad de Nueva York, sentó las bases para el desarrollo demográfico de la región. Como puerto, Nueva Ámsterdam se convirtió en un centro de comercio, intercambio e inmigración, atrayendo a personas de todo el mundo. Su ubicación estratégica y su accesibilidad a Europa y otras colonias le permitió crecer rápidamente en riqueza y población. En contraste, el norte del estado estaba más aislado durante este periodo, sin puertos naturales y con un clima menos favorable para la agricultura y la vida cotidiana. Además, la presencia de la Confederación Iroquesa en el norte del estado desempeñó un papel crucial en la definición de los primeros patrones de asentamiento. Los iroqueses, una poderosa y sofisticada alianza de tribus, controlaban gran parte de lo que hoy es el norte del estado de Nueva York. Su sociedad organizada y consolidada, junto con su poder militar, actuaron inicialmente como elemento disuasorio de los asentamientos europeos. Los iroqueses mantuvieron su territorio y autonomía durante un periodo significativo, lo que retrasó el inicio de la expansión colonial en estas áreas. Pero quizá más que todo esto, sea el poder económico que tiene la ciudad de Nueva York como centro financiero mundial. Durante 1800 hasta 1900, la ciudad creció exponencialmente. De hecho, entre 1890 y 1900, la ciudad creció más de un 120%, de 1,5 a 3,4 millones de habitantes. Por el contrario, el norte del estado, aunque rico en recursos naturales y tierras productivas, no experimentó el mismo nivel de inmigración ni de desarrollo industrial. El auge del canal de Erie trajo crecimiento a algunas ciudades del norte del estado, pero modesto en comparación con el crecimiento explosivo de la ciudad de Nueva York. En décadas recientes, los factores económicos han seguido influyendo en las tendencias demográficas. La diversificada economía de Nueva York ofrece numerosas oportunidades de empleo en las finanzas, la tecnología, comunicación y otros sectores, atrayendo a nuevos residentes. El norte del estado, sede de varias universidades, industrias y atracciones, no ha experimentado el mismo nivel de crecimiento, lo que ha provocado un menor aumento de la población. En la actualidad, la ciudad de Nueva York es la más grande del estado, con unos 8,8 millones de habitantes. Y si se incluye el área metropolitana, que incluye partes de Nueva Jersey y Pensilvania, aumentaría hasta los 19,2 millones, seguida de Buffalo, con 1,2 millones, Rochester, con 1,1 millones, Albany, con 900,000, y Siracusa, con 650,000. De ahí,
la población del área metropolitana desciende rápidamente. Pero quizás lo más interesante del norte del estado de Nueva York es que, a diferencia de Canadá, no hay grandes ciudades estadounidenses a lo largo del río San Lorenzo, uno de los mayores ríos de toda Norteamérica. La ausencia de una gran ciudad de Nueva York a orillas del río San Lorenzo, a pesar de su ubicación estratégica y su importancia como vía fluvial, resulta extraña, teniendo en cuenta que Montreal, hogar de 4,2 millones de canadienses, se encuentra a solo 63 millas río abajo de la frontera con el estado de Nueva York. Históricamente, el desarrollo de las grandes ciudades ha estado ligado al comercio y al transporte. Cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica, el acceso al río era crucial para estos fines. El río San Lorenzo, que servía de frontera natural entre Estados Unidos y Canadá, era una ruta importante para el comercio y el movimiento. Sin embargo, la frontera política que suponía también jugó un papel a la hora de obstaculizar el desarrollo de una gran ciudad a lo largo de sus orillas. Durante la colonia y los primeros años de los Estados Unidos, se produjeron conflictos entre Estados Unidos y el Canadá británico, que hicieron del río San Lorenzo un lugar menos atractivo para el asentamiento y el desarrollo en comparación con otras zonas más seguras dentro de las fronteras estadounidenses. Además, el duro clima de la región, con sus largos y fríos inviernos, la hacía menos habitable que otras zonas de Estados Unidos. Otro factor es la competencia geográfica que el río tiene con los Grandes Lagos y el Canal de Erie. La región de los Grandes Lagos y el Canal de Erie, que se completó en 1825, se convirtieron en importantes centros para el comercio y el transporte. El Canal de Erie proporcionaba una ruta más directa y económica para que las mercancías viajaran desde el interior del continente hasta la costa atlántica a través del río Hudson, desviando así el potencial de desarrollo del río San Lorenzo y otras zonas a lo largo del canal. Y aunque este río era importante para el comercio y el transporte, debido a que Canadá poseía la desembocadura del río en el Atlántico, había pocas razones para que Estados Unidos invirtiera en él de la misma manera. A lo largo de la historia, el río ha sido una ruta vital para la navegación y el transporte, pero esta función estaba equilibrada con los intereses canadienses, que eran los que más se beneficiaban del río. Actualmente, existen ciudades a lo largo de la orilla estadounidense del río San Lorenzo, como Massena y Ogdensburg, que no han crecido al mismo ritmo que otras grandes ciudades, y al menos que algo drástico cambie, hay pocas razones para creer que vayan a crecer de forma significativa en el futuro. El estado de Nueva York es extenso y poblado. A pesar de ello, la mayoría habita en la ciudad de Nueva York y no en el norte del estado. Pero en los últimos años, la ciudad ha ido perdiendo población y tal vez haya un mayor deseo de vivir en ciudades más rentables en otras partes del estado. Espero que te haya gustado saber más sobre el estado de Nueva York y su demografía. Si es así, suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. Si quieres ver el podcast, haz clic aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.